¿Ya estamos listos? Ya. Ya vamos a comenzar. Bueno, vamos a dar inicio a la continuación de nuestra crítica a la pregunta por la técnica de Martin Heidegger. Y nos encontrábamos en una, por decirlo así, una ramificación de esta discusión, o, por decirlo de otra manera, contextualizando la discusión con Heidegger en referencia al diálogo que se ha establecido entre la filosofía andina y distintas posiciones de Heidegger. Para lo cual habíamos hecho referencia y habíamos estado citando, englosando y comentando el libro de Joseph Esterman, Filosofía andina. Y hay un segundo pasaje que vale la pena que comentemos con detalle, porque ahí aparece involucrada la pregunta por la técnica de Heidegger, así como otros aspectos filosóficos de él mismo, pero también aparece Marx y la filosofía andina. Vamos a ver cómo es que se escenifica ahora esta discusión. Estamos en la página 189 del libro de Esterman, La filosofía andina, y precisamente en el pasaje en el que él expone lo que llama la ecosofía andina, un conocimiento, un saber, una sofía, para decirlo en griego, que aludiría a la ecología, a la naturaleza, a la madre tierra, etc. La vez pasada estuvimos observando y discutiendo la escenificación que hace Esterman de lo que denomina una ciencia andina, distinguiéndola de la ciencia occidental. Bien, ¿cómo sería esta ecosofía andina y qué relación estaría guardando con la ciencia y con la filosofía occidentales? Leo el siguiente pasaje. Dice Esterman: la relación predominante del espíritu occidental con la naturaleza es una relación instrumental y tecnomorfa. El trabajo, según Marx, es el medio o instrumento para humanizar la naturaleza, para transformarla de tal manera que esté a nuestro servicio. La naturaleza en sí no tiene ningún valor. Es el trabajo que crea valor mediante el producto que se extrae de la naturaleza. Y a nota a pie de página nos dice Esterman: acerca de la concepción andina del trabajo, véase Mejía Guamán, Mario, 1996, El concepto del trabajo en la cosmovisión andina, ponencia presentada al Congreso de Ciencias Sociales de América, San Luis de Potosí, México, julio de 1996. Bien, aquí resulta en primer lugar extraño que, como aparentemente emblemático del espíritu occidental acerca de la naturaleza, en primer lugar aparezca Marx.
que por supuesto es un autor geográficamente ubicado en Occidente, pero que en realidad critica a la filosofía occidental. Sin embargo, Esterman lo pone en primer lugar como emblemático de la posición occidental. Luego, lo que tenemos en el primer renglón es la mención a la relación del espíritu occidental con la naturaleza, pero inmediatamente cambia el tópico, y en el siguiente renglón, en donde interviene Marx, tenemos la concepción de Marx acerca del trabajo. Y bueno, ahora tenemos como emblemática del espíritu occidental acerca de la naturaleza, la posición de Marx, que no nos es referida, y acerca de la posición del espíritu occidental acerca del trabajo, también tenemos la posición de Marx, que sí nos es referida, pero como sustituyendo a la posición de Marx acerca de la naturaleza, como también sustituye a la posición del espíritu occidental acerca de la naturaleza. Así que en dos renglones tenemos involucrados varios quid pro quos o equivocidades. Lo más resaltante es que inmediatamente en esta cláusula en donde se involucra Marx acerca del trabajo, inmediatamente, ya que nos estamos percatando que se nos hablaba de naturaleza y ahora se nos empieza a hablar de trabajo, inmediatamente, digo, Esterman comienza a hablar de naturaleza e involucra la concepción de Marx acerca del trabajo con la relación con la naturaleza. Ya no con la concepción de Marx acerca de la naturaleza, pero involucra en la misma cláusula a la naturaleza y al trabajo. Repito la cita para que se note esta combinación falaz. El trabajo, según Marx, es el medio o instrumento para humanizar la naturaleza, para transformarla de tal manera que esté a nuestro servicio. Por supuesto, aquí hay una visión reduccionista de lo que es el trabajo y la actividad humana en Marx, y solamente aparece la dimensión económica del trabajo y del humanizar la naturaleza. Otras dimensiones no económicas del trabajo o de la actividad humana, de la humanización de la naturaleza por el hombre en la concepción de Marx, no aparecen, como las dimensiones estéticas o de otro tipo que de ninguna manera ponen al servicio del hombre a la naturaleza, sino que justamente están hechas para gozarla en su presencia. En todo caso, el trabajo humaniza a la naturaleza, y una de las formas de trabajo, la económica, pone a la naturaleza a nuestro servicio. Bien, y luego ya interviene en primer lugar la naturaleza. Dice Esterman, la naturaleza en sí no tiene ningún valor. Esto es cierto, porque justamente la concepción de Marx acerca del trabajo y del valor, su teoría del valor-trabajo expuesta en el Capital, alude a que el valor es tiempo de trabajo socialmente necesario. Lo cual significa que una cosa nos es valiosa para intercambiarla, es decir, es un valor de cambio, no un valor de uso, no
es valiosa para su uso, y entonces en ese punto no tenemos la relación de trabajo con el valor, sino el uso es el que, y la necesidad es la que proponen como valioso al objeto. En este caso podría ser la naturaleza. La naturaleza vista como valor de uso, por supuesto que tiene valor, aunque no contenga ningún trabajo. Es útil y por eso nos es valiosa, porque satisface necesidades. ¿Qué tan valiosa puede ser la naturaleza si en ella satisfacemos todas nuestras necesidades? Es así como que habría que concebir la idea de Marx acerca de la naturaleza y del valor intrínseco de la naturaleza en tanto valor de uso. Pero curiosamente Easterman cruza las cosas, las confunde y nos propone a la naturaleza inmediatamente como valor de cambio e introduce la concepción de Marx acerca del valor de cambio. Y la sustancia del valor de cambio sería el valor económico, constituido por tiempo de trabajo socialmente necesario. Ojo, como para observar la concepción de Marx acerca de la naturaleza, Easterman comenzó no con la naturaleza, sino con el trabajo. Ahora, para desde el trabajo llegar a la concepción de Marx acerca de la naturaleza, tiene que pasar por el valor, pero por el valor económico. Va del trabajo al tiempo de trabajo socialmente necesario que constituye valor. Y ahora tenemos al valor, pero no al valor de uso, por lo cual las cosas son valiosas, sino al valor de cambio, por lo cual las cosas son valiosas en términos estricta y restringidamente económicos, para una sociedad mercantil o para una sociedad mercantil capitalista. Eso es lo que sucede en el capitalismo, estaría diciendo Marx. Las cosas son valiosas en tanto que tienen impreso valor, y este valor puede serle explotado a la clase obrera bajo la forma de plusvalor. Pero esto es lo que sucede en la sociedad occidental, lo que sucede en la economía política burguesa. No es la concepción de Marx ni acerca del trabajo en general, en tanto humanizador de la naturaleza, ni la concepción de Marx acerca de la naturaleza y de por qué la naturaleza es valiosa. Hay una completa confusión. O sea, que de pronto la ideología burguesa acerca de lo que es la sociedad, la naturaleza, el trabajo y el ser humano se está colando por cuenta del propio Easterman para atribuírsela a Marx, y ahora queda completamente deformada. Y ahora sí Marx puede ser el representante por antonomasia de lo que Easterman llama el espíritu occidental, después de esta completa confusión. Bueno, aquí tenemos que Marx, poco a poco, paso a paso más bien, ha quedado fuera del diálogo, de un diálogo posible con la filosofía andina. Pero, pues, hubo muchos trucos para sacarlo del diálogo. La concepción de Marx de la naturaleza en tanto valor de uso total, omniabarcante, constituye un punto decisivo para establecer un diálogo con la filosofía andina, especialmente con la concepción de la Pachamama. Su crítica a la economía del valor capitalista, por supuesto que representaría un lugar privilegiado para establecer un diálogo con la filosofía andina, pero no cuando se los trastrueca de este modo, se los confunde con las concepciones neoliberales acerca de la naturaleza, del trabajo, y pues no digamos del valor, pero por ejemplo del precio. Bien. En todo caso,
Esterman ha echado mano de textos decisivos de Marx en este párrafo. En primer lugar, los manuscritos de 1844 con su concepción del trabajo y de la humanización de la naturaleza por el trabajo, tanto el económico como el no económico. Y por otro lado, ha echado mano del Capital de Marx con su teoría del valor, pero ha imbricado al joven Marx y al viejo Marx, es decir, como si tuviéramos una postura integral de todo Marx, pero completamente enrevesada y retorcida. Es decir, ha retorcido no solo al joven Marx, no solamente ha sido infiel con el Marx maduro, sino a los dos Marxes, al joven y al viejo, a todo Marx, le ha trastocado la índole. Seguramente esta no es un procedimiento que tenga nada que ver esencialmente con la filosofía andina. Es un procedimiento de quid pro quo, de equivocidad, muy propio de la economía del valor capitalista, es propio de la ideología burguesa de dominio, pero que se está colando en la discusión, se está colando al momento de glosar a los autores o de tratar de establecer el diálogo o las filosofías, como decía la propuesta de Esterman de crear una dimensión filosófica intercultural, la interculturalidad. Bien, prosigamos. Más abajo, en el mismo párrafo, Esterman nos dice a renglón seguido: para la teología cristiana, esta sí es una posición mucho más emblemática del espíritu occidental, para la teología cristiana la naturaleza no posee fuerza salvífica, ni se la considera como copartícipe en la obra salvífica, aunque hay concepciones opuestas. Toda la creación está en dolores. El teologumenón de la salvación cristiana es bastante antropocéntrico, sea en forma interior, salvarse el alma, sea en forma más comunitaria, reino de Dios, donde se dice que el reino de Dios también incluye la perfección del reino mineral, vegetativo y animal. Pero las implicaciones sentidas de la concepción dominante de Occidente frente a la naturaleza se manifiestan en las relaciones de dominio, explotación, negación y menosprecio que el ser humano tecnócrata, Homo faber, viene estableciendo. Bien, evidentemente, tanto la posición de Marx así caricaturizada, como esta posición de la teología cristiana fielmente expuesta, como en general la última idea acerca de lo que sería la relación con la naturaleza de acuerdo a la economía capitalista, todo esto evidentemente quedaría criticado con buen éxito desde las posiciones de Heidegger, especialmente desde las posiciones de Heidegger en la pregunta por la técnica. Así que, bueno, si quitamos de en medio al interlocutor Marx, al interlocutor teología cristiana y al interlocutor economía capitalista o perspectiva tecnocrático-economicista del capitalismo acerca de la relación hombre-naturaleza, pues el único diálogo posible que quedaría sería de la filosofía andina con Heidegger. Pero para eso hay que cometerle un serio truco a Marx. Bien,
Ahora, a renglón seguido, va a reaparecer Marx, a renglón seguido de la exposición de esta concepción tecnocrático-economicista de la relación hombre-naturaleza propia de la economía capitalista. Entonces, bueno, el resultado va a ser previsible. Se está llevando a cabo una ecuación falaz entre economía capitalista es lo mismo que Marx. Veamos. La concepción dominante de Occidente frente a la naturaleza es la consideración de una relación de dominio, explotación, negación y menosprecio que el ser humano tecnócrata viene estableciendo. El punto de vista dominante, entre paréntesis, y no solo desde Marx, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? Bueno, a ver, el punto de vista dominante, y no solo desde Marx, ha sido el punto de vista económico. La naturaleza como medio de producción, y no ecológico o ecosófico. Bien. Ahora bien, aquí tenemos una nota a pie de página, en donde Easterman cita y puso entrecomillado económico, la naturaleza como un medio de producción, y no ecológico o ecosófico. Estos entrecomillados los está refiriendo fielmente Easterman de la obra de Peña Antonio, 1992, Racionalidad Occidental y Racionalidad Andina, una comparación. En búsquedas de la filosofía en el mundo de hoy, Cusco, Bartolomé de las Casas, página 139, 159. Digamos, lo primero sería el poner en claro que esta curiosa confusión entre la perspectiva de la economía capitalista tecnocrática y la concepción de Marx está en Antonio Peña, y de ahí la ha importado Easterman acríticamente. Y este modo enrevesado en donde la relación con la naturaleza es vista equiparando a la economía capitalista con la concepción de Marx, justificando implícitamente que no se habla mucho del asunto, simplemente al correr de la pluma se lleva a cabo la combinación, la confusión. Bueno, la combinación parece justificarse también al pasar, porque se utiliza el concepto de medio de producción, que es un concepto, pues, que sobre todo no es exclusivo de Marx, pero que sobre todo fue Marx quien lo llevó a su más clara presencia. Entonces se introduce el concepto de medio de producción para aludir a lo económico, y lo económico es lo económico capitalista, no se entiende ninguna otra economía posible, y este económico capitalista y este medio de producción, que aquí medio de producción se está equiparando con capital, no con cualquier medio de producción de cualquier sociedad precapitalista, por ejemplo, también andina. Y entonces ya tenemos que no hay una concepción ni ecológica ni ecosófica. Bien. Hay así pues varios trucos al momento de observar a Marx y de observar a la economía capitalista. Y el truco en general consiste en confundirlos, en llevar a cabo una ecuación falaz, pero decir que es sobre todo Marx, o como si fuera
la perspectiva predominante de Occidente, la de Marx, como resalta de este pasaje. Ahora bien, nótese la perspectiva general de Antonio Peña, y que la está recogiendo acríticamente, no solo en este aspecto Joseph Easterman. Se trata de una comparación entre dos racionalidades. Así que el procedimiento de investigación en Marx, de investigación en la concepción económica occidental, o en la concepción cristiana, o en la concepción andina, es en vista de llevar a cabo esta comparación. Vamos a decir que no se indaga en cuanto tal a cada filosofía, sobre todo, lo notamos, a la de Marx, sino que se las indaga en referencia a esta relación externa que se va a establecer entre ellas, a esta comparación. Esto, pues, tiene el peligro de que puede hacer que confundamos apariencia con esencia. Lo que vemos por fuera y que posiblemente nos permitiría establecer una comparación entre una filosofía y otra, y lo que realmente tal o cual filosofía involucra, y que posiblemente desde su propio corazón también podría establecerse otra comparación. Bien, este peligro en realidad lo vemos ya no solamente como un riesgo, sino francamente ya está la catástrofe. Ya acaba de ocurrir una comparación meramente externa que deforma a Marx. Esperemos que no deforme a la filosofía andina, pero por lo menos Marx ya quedó trastocada. Los conceptos, los de Marx, por ejemplo, como se trata de una mera comparación, van a ser utilizados no en su esencia interna, sino como meros adjetivos. Medio de producción no es medio de producción. Medio de producción es lo económico. Tiene que ver con una calificación. Es lo que permite dominar la naturaleza, someterla, explotarla, negarla, menospreciarla. Medio de producción queda cargado de toda esta adjetivación. Y no se va a distinguir medio de producción de capital, que los medios de producción capitalistas, justamente porque son capitalistas, sí generan todo este tipo de efectos. Bien, así que los conceptos quedan puestos como adjetivos. Y el juicio y la crítica, es decir, lo que resultaría de la comparación, pues en realidad es una mera adjetivación voluntarista, porque no ha tocado la esencia. En el caso de la filosofía de Marx, no ha tocado la esencia de aquello que había que comparar. Lo que parece y queda denegado, mientras que de otro lado la Pachamama es todo bueno, otro adjetivo. Y la filosofía occidental, especialmente la de Marx, es todo lo malo. Hay una curiosa maniqueísmo que resulta de este adjetivismo, que resulta de esta comparación. Es decir, que es un procedimiento de tipo en donde el raciocinio, donde el pensamiento empieza a funcionar a la manera del intercambio mercantil, en donde se comparan externamente dos mercancías. O, si hay alguna cuestión esencial involucrada, es que se comparan a partir de sus valores. Pero por supuesto que el valor
no es lo esencial de la relación hombre-naturaleza ni de la relación con un bien, sino solamente dentro de una sociedad mercantil capitalista es que esto resulta esencial. Una vez suplantada, sofocada, sometida a la relación esencial de apropiación, uso, participación del hombre con la naturaleza, una vez que se suplanta y se reprime esta relación que es la esencial en la concepción de Marx, ahora sí parece como esencial la relación de valor, la relación de comparación entre dos mercancías para su intercambio. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el procedimiento filosófico que utiliza con buena intención Joseph Easterman, pero desafortunadamente con medios inadecuados, y que resulta esta buena intención desplegada con medios inadecuados en un despropósito, en demérito de Marx y de un posible diálogo con la filosofía andina, del que ésta también podría obtener buenos frutos, no solamente el marxismo. Ahora bien, esta escenificación del espíritu occidental, Marx y la filosofía andina, apenas mencionada como esta perspectiva que sí sería ecosófica y ecológica, se sustenta en un párrafo anterior del siguiente modo, en el que se alude a otros filósofos occidentales, especialmente a Descartes y al idealismo alemán, especialmente a Hegel. Dice Easterman: mediante el instrumento lógico órgano de Occidente, se estableció teológicamente la siguiente disyuntiva: o bien algo es creador, ergo divino, o bien es creado, ergo no divino. La naturaleza evidentemente es creada y por tanto no divina, creada por Dios, no por el hombre. Aunque lo mismo podría decirse del espíritu humano y del alma, son creadas por Dios. Las consecuencias para la naturaleza física no espiritual han sido mucho más dramáticas probablemente por la influencia subterránea del platonismo y neoplatonismo. Bien, esta referencia es muy importante. Y hay una nota a pie de página. Es sabido que tanto Platón como el neoplatonismo pues parten de la idea para hablar del mundo, son filosofías de tipo idealista. Y en la nota a pie de página se dice, para ubicar al espíritu occidental, no solamente al espíritu de la filosofía moderna o de fines del medievo y luego moderna a partir de Descartes, sino a todo el occidente. Ya vimos que intervino Platón como filósofo griego y el neoplatonismo como una filosofía romana, latina. Bien, en la nota se va a hablar de toda la filosofía griega y ahora sí tenemos todo el espíritu occidental en presencia. Se dice lo siguiente: tanto la filosofía griega como el pensamiento semita son logocéntricos y hostiles al misticismo de lo natural. Ver la posición respecto a la sexualidad, dice Easterman sin más explicación, con ciertas excepciones, entre paréntesis, lo dionisiaco en Grecia, las sectas heréticas medievales. La gran diferencia en este punto radica en la naturaleza del alma y del intelecto. Para el espíritu griego, estos son de carácter divino, eterno. Para el espíritu semita,
creado y eviterno. A raíz del encuentro, sobre todo a través del neoplatonismo cristianizado, Orígenes, San Agustín, este problema se agudiza: monopsiquismo, divinización del alma, pero con respecto a la naturaleza, entre las dos posturas, tanto la de la filosofía griega como la del pensamiento semita, entre las dos posturas no hay mayores incompatibilidades. Coincidirían en esta menosprecio de la naturaleza a favor de la divinidad y de la idea, del intelecto. Pero esto es un completo despropósito, porque de pronto tenemos que la filosofía griega se reduce a Platón. No hay los filósofos naturalistas griegos. Todos los presocráticos de pronto se han esfumado o han quedado resumidos en Platón. Claro que él los leyó y los sintetizó en su filosofía, pero en el sentido que él les imprimió, retomó a Heráclito. Claro, pero utiliza la contradicción heraclitiana para postular a la idea en primer lugar. Así que de Demócrito nada aparece, pero menos de Epicuro. Y pues simplemente habría que recordar que la manera en que los latinos reseñaron la filosofía de Epicuro, en el caso de Lucrecio, pues fue justamente escribiendo el gran poema filosófico, el poema filosófico más largo, de cientos de páginas, titulado De la naturaleza. La naturaleza en primer lugar, para ubicar allí a los seres humanos como una forma peculiar de naturaleza. Bien, tenemos que ha quedado trastocado lo que sería la filosofía occidental al subsumir a toda la filosofía occidental al platonismo. Luego va a quedar subsumida todo el platonismo a la filosofía moderna, especialmente la cartesiana, y luego toda la cartesiana va a quedar subsumida a la filosofía idealista alemana, Kant, Hegel, etc. Y entonces, pues de pronto la ideología burguesa es lo mismo que el pensamiento occidental, sin mayor heterogeneidad. Es un gran despropósito el estar tratando las cosas de esta manera. Bueno, a renglón seguido, después de que quedó reducida la filosofía griega a platonismo idealista, tenemos a Descartes. Descartes pone en cierta medida el punto final de este proceso de secularización y desmistificación al declarar la naturaleza no humana como simple res extensa, mecánica y cuantificable. El mundo material, desde los minerales hasta los animales como autómatas, es el campo de batalla del ser humano para llegar a un mayor grado de espiritualidad. Lo ético se restringe al ámbito antropológico y tal vez teológico, pero lo natural es el campo de la amoralidad, neutralidad ética. Bien, hasta aquí la deformación que se hace de Descartes. ¿Por qué deformación? Porque, de nueva cuenta, todas las conexiones internas de la filosofía cartesiana son soslayadas y sustituidas por adjetivaciones de la filosofía cartesiana que se suplantan como si fueran las relaciones internas de los conceptos cartesianos. De suerte que, ¿en qué puede haber atinado Descartes? No lo sabemos. ¿Y en qué desatinó? No lo sabemos. En realidad desatinó en todo, según esta visión. ¿Algo tiene de importante la concepción de la res extensa? ¿Constituye un tipo de generalización racional que
tenga algún sentido para algo, no va a tener sentido para otras cosas. Si esa generalización se la extiende, creyéndose que todo lo natural simplemente es extensión y mecanismo, pues sí, habrá es un uso excesivo, excedido, equívoco de una intuición, de un pensamiento correcto. No hay nada que rescatar en Descartes. Ya una vez todo Descartes puesto en el embudo de la adjetivación y corriendo a favor del idealismo, de una consecución de la filosofía platónica. Y el hombre reducido a mero espíritu. Bien, a renglón seguido entra el idealismo alemán. Dice Esterman, el idealismo alemán solo saca la consecuencia final al concebir la naturaleza como momento. También se podría decir medio o instrumento. Tenemos que recordar que cuando aquí Esterman dice medio o instrumento y lo entrecomilla, no está hablando de un medio o un instrumento, ¿no? Sino está hablando de medio de producción ya identificado con capital y con todo lo que el capital le hace a los seres humanos y le comete a la naturaleza. O sea que ya quedó adjetivado, ¿no? No es medio, y cuando dice uso o instrumento, pues es algo como devastación, algo como un uso depredatorio. No dice uso, sino que es un uso ya adjetivado, ya sobredeterminado, como uso que malversa, como uso que degrada, uso que depreda. Esta tendencia a la adjetivación se ve como una tendencia a la moralización muy fuerte en la ideología occidental, y que se cuela a través de los procedimientos de comparativismo. Así que también se puede decir medio o instrumento. La naturaleza como medio o instrumento imprescindible del proceso de autorrealización del espíritu. Hegel, efectivamente, así es. O como resistencia, también así es vista la naturaleza, para desenvolver la actividad ética. El yo finito transforma el no yo según el yo finito. Sería la posición de Fichte. Bien, aquí cita a pie de página lo siguiente Esterman, o más bien aclara lo siguiente. Como ya mencioné, el romanticismo, inclusive Schelling y anteriormente parte del Renacimiento, forman una excepción a estas posiciones fichteanas, hegelianas, cartesianas y presuntamente de la filosofía griega reducida a Platón. Forman una excepción y expresan una posición de contracorriente naturalista al racionalismo y empirismo antropocéntricos. Las dos posturas antagónicas pueden ser caracterizadas, aunque demasiado simplificadas, como la naturaleza como mecanismo y alienación, racionalismo y empirismo, versus la naturaleza como organismo y misterio, romanticismo y loisoísmo. Bien, aquí lo que tendríamos es que podría haber un diálogo entre la filosofía andina y las filosofías de corte romántico y renacentista occidentales, especialmente con la filosofía de Schelling. Y no hay un diálogo con las filosofías racionalistas empiristas, dentro de las cuales se involucró de manera
falaz a Marx. Cierto que Marx no es romántico, pero tampoco es cierto que el romanticismo se comporte simplemente de este modo. Que su posición sea algo externa a la corriente dominante de la filosofía occidental, sino que es la expresión de esta bajo otra modalidad. En todo caso, esta dicotomía y esta concepción del romanticismo como presunta contracorriente naturalista al racionalismo y empirismo antropocéntricos ha sido muy traída y llevada antes de que interviniera Easterman. La vez pasada hacía yo referencia a la intervención de Luis Racionero, que ya había planteado a mediados de los 70 un posicionamiento de este orden en sus filosofías del underground. También en Racionero, aunque su intención era de izquierda y de crítica al capitalismo, se llevaba a cabo una exclusión de las posiciones de Marx análogas a las que estamos observando ahora. Todo el irracionalismo va a ser utilizado contra Marx, como si el irracionalismo de por sí fuera de izquierda. Y eso porque, pasado los siglos, tenemos el descubrimiento de la filosofía andina, que es rebelde y de izquierda, entonces, y que se está defendiendo de Occidente. Bueno, ahora parece que tendría que defenderse también de Marx, sin observar que es el principal crítico del capitalismo y de la filosofía occidental. Todo ha quedado entonces trastocado. Los mitos de Marx, o sea, la filosofía de Marx trastocada en mito, y esto es asumido como si fueran verdades, las verdades occidentales y las verdades de Marx, y ahora pues no hay nada que decir, no hay nada que platicar, ¿no? El diálogo ya no puede ser llevado a cabo. Y está la sugerencia de que buena parte de las filosofías, también la de Schelling, pues están influyendo a Heidegger. La filosofía de Heidegger está muy sustentada en toda la corriente irracionalista o romanticista de la filosofía. Y entonces, pues ahora podríamos platicar. Habría una posibilidad de diálogo. Vamos a ver en el siguiente pasaje cómo este diálogo avanza unas cuantas palabras, pero inmediatamente queda cercenado, también con Heidegger. Se dice: a raíz del problema ecológico, es decir, estamos ubicados ahora inmediatamente en los tiempos que corren, en el capitalismo contemporáneo, después de haber señalado que el punto de vista dominante en Occidente, y no solo desde Marx, no es ecológico ni ecosófico, sino solo económico. Bueno, pero a raíz del problema ecológico consecuente con este atropello economicista tecnocrático de la naturaleza que despliega el capitalismo, a raíz del problema ecológico consecuente, recién en las últimas décadas se forman movimientos verdes y esotéricos, secundados por una teología ecológica que pone nuevamente sobre el tapete la dignidad intrínseca de la creación, entiéndase, de la naturaleza, y la concepción subyacente de que lo natural solo es bueno en la medida en que es humanizado.
bueno, ahora humanizado, desde el punto de vista platonizante, también que reaparece en Levinas, y así interpretado por Easterman, ahora humanizado queda adjetivado, y cuando Marx utiliza la idea de humanización de la naturaleza en los manuscritos de 1844, aquí glosados de pasada hace un momento, pues hay que entender la humanización de la naturaleza según Marx como la entendería Platón, o como la está malinterpretando el propio Easterman al interpretar a Levinas, como si solamente tuviéramos enfrente al ser humano y a Dios, y la naturaleza fuera algo que causa horror y que hay que humanizar, dígase civilizar, etcétera, etcétera, domeñar. La otra parte de la propuesta de Marx, que siempre es dialéctica, no es sólo la humanización de la naturaleza, sino correspondientemente, como hay una relación dialéctica, hombre-naturaleza, en la medida en que el propio hombre es naturaleza, no algo externo a la naturaleza, hay una naturalización del hombre, dice Marx, la humanización de la naturaleza y la naturalización del ser humano. Esta otra dimensión de la naturalización del ser humano, el volverse el ser humano cada vez más partícipe de la naturaleza, absorber los poderes, las fuerzas de la naturaleza y reavivarlas dentro de sí. Estoy casi glosando un pasaje de los manuscritos del 44. Todo esto es soslayado completamente por Easterman. No solamente trastrueca la idea de humanización de la naturaleza por parte de Marx, sino que la cercena de la otra parte, la naturalización del ser humano. Y por supuesto la condición de posibilidad para naturalizar al ser humano, que es justamente que el ser humano mismo es naturaleza, no un ser extraño respecto de la misma. Todas estas son posiciones que evidentemente están en un diálogo esencial entre las posiciones de Marx, no de la deformación de Marx, y la filosofía andina. Bien, después de este reconocimiento de la filosofía occidental contemporánea, que sobre el problema ecológico sigue sin embargo comportándose el modo de no tomar en cuenta de modo esencial, conceptual, la naturaleza, añade Easterman, tampoco la crítica de Heidegger de la sociedad tecnomorfa, Gestell, esta es una alusión directa a la pregunta por la técnica de Heidegger, así que podría dialogarse con Heidegger porque Heidegger hace una crítica a la sociedad tecnomorfa, capitalista, y es de mucho interés para la filosofía andina criticar a la tecnología capitalista que está avasallando, oprimiendo a indígenas y destruyendo la naturaleza en los Andes. Pero, bueno, este diálogo recién comenzado con Heidegger, así podemos platicar, podría decirse, inmediatamente se dice, tampoco esta crítica de Heidegger de la sociedad tecnomorfa, Gestell, y su insistencia en la tierra, muy distinta como lo entendía Nietzsche, y además sujeta a una interpretación fascista, y la crítica de la razón instrumental por parte de la escuela de Frankfurt, han podido marcar un cambio considerable en la concepción, en el fondo cartesiana, moderna, de la naturaleza no humana. Se acabó el diálogo también con Heidegger. Es un diálogo que inicia, pero luego se soslaya. De pronto Heidegger debió intervenir para decir que es posible dialogar. No estamos cerrados al diálogo, en apariencia,
Y luego también es utilizado Heidegger para poner a Marx del lado de la sociedad tecnomorfa y Heidegger criticando a la sociedad tecnomorfa y entonces al medioproductivismo de Marx, a su economicismo, etc. Bueno, el uso de Heidegger, antes de dialogar con él, sirve para llevar un diálogo espurio con Marx, trastocarlo desde el irracionalismo romanticista, pero refinado racionalmente por cuenta de Heidegger, especialmente en la pregunta por la técnica. Y ahora, luego, ya podemos platicar con Heidegger. Y a renglón seguido, dejamos de platicar con Heidegger. Bueno, esto es muy extraño. Cómo se va aislando a la filosofía andina de posibles alianzas, de posibles diálogos, la incomprensión en que Occidente la tiene, la marginación, ahora viene desde ella. Ahora ella no puede dialogar con Occidente, ni siquiera con Heidegger. Por supuesto que podría dialogar de manera preponderante con el pensamiento de Marx, pero bueno, lo quitamos. Con Heidegger, pues tampoco, entonces ya quedó en un monólogo. Y ahora desde Occidente habría que reconocer a la filosofía andina en monólogo. No cabría otra posibilidad. Pues sería mucho pedirle a los occidentales que de pronto tiraran por la borda todo lo que han pensado durante siglos, como supuestamente todo está mal pensado, y ahora olvida o abandona todas tus ideas y prejuicios y reconoce la única verdad que es la filosofía andina. Bueno, es un poco el escenario que va quedando, lo estoy deduciendo. Yo no creo que en ningún lugar el propio Easterman llegue a decir algo como esto, pero lo está implicando. Se llega a una especie de solipsismo, a este monólogo, y queriendo ser reconocida la filosofía andina, de pronto en realidad ella no quiere reconocer a nadie, o mejor dicho, sus intérpretes no quieren reconocer a nadie que no sea la filosofía andina. Llegan a una especie de monopolio del pensamiento. Bueno, total que ni siquiera con la crítica de Heidegger a la sociedad tecnocrática, ni la de la Escuela de Frankfurt a la crítica de la razón instrumental, nos sacan fuera de la concepción dominante cartesiana. La naturaleza es un objeto de explotación ilimitada y de manipulación tecnológica, genética e informática. Todo es cuantificable y monetarizable, sobre todo dentro de la ideología del neoliberalismo. Pues esto último es cierto, pero identificar la ideología del neoliberalismo con Marx, como ha quedado implicado, es demasiado. Prosigo glosando a Easterman. El ser humano occidental moderno ha venido enajenándose cada vez más de la naturaleza, ¿cierto? Y ésta ha venido cosificándose, ¿cierto? Y economizándose. La tierra, el subsuelo, el aire y el agua, pero también las plantas y los animales, mediante la patentización, tienen su precio económico y son declarados propiedad privada. Esta denuncia es correcta. Pero, ¿por qué ser tan equívoco? También cuando se hace algo correcto. Para hacer esta crítica se están utilizando conceptos marxistas, que como se ve son muy necesarios para llevar a cabo una crítica
de la sociedad tecnomorfa capitalista. El concepto de enajenación, el concepto de cosificación e incluso de economización son propuestas que derivan del planteamiento de Marx. En el renglón anterior, Marx queda identificado implícitamente con neoliberalismo, por ser ambos, tanto el neoliberalismo como Karl Marx, cartesianos, y Descartes, Platón, platonizante, idealista. Ninguna especificidad se está reconociendo, todo queda homogenizado. Es en realidad la fuerza, la perspectiva del valor de cambio homogenizante la que se está haciendo valer en esta forma de pensar mediante comparaciones externas como la de la mercancía X con la mercancía Y, para hacerlas comparables, compatibles, intercambiables. En realidad, el neoliberalismo es intercambiable por Marx, porque es intercambiable por Descartes, porque todo esto parte de la equivalencia general de todas las filosofías occidentales con la filosofía de Platón, que a su vez es idéntica con toda la filosofía griega. Y bueno, sin embargo, así nos quedaríamos sin nada que decir, y hay que decir algo, y hay que criticar, y hay que defenderse. Entonces, criticamos a las actividades prácticas de la economía capitalista, la patentización, el despojo. ¿Y cómo hay que criticarlos? Pues utilizando los conceptos de Marx, de enajenación y cosificación, etc., pero como no reconociendo que provienen de ahí, y entonces que habría un diálogo fecundo entre la filosofía andina y Marx. Se saquean estos términos de Marx y luego se va en contra de él de manera falaz. Concluimos ahora con una exposición de lo que sería el comportamiento del ser humano desde la perspectiva andina, de la filosofía andina. Dice Joseph Easterman, frente a todo esto, ¿no?, frente a toda esta concepción de la filosofía occidental y del comportamiento práctico del occidente capitalista, especialmente el neoliberal, el runa yaqui, recordemos, esta es la palabra aymara y quechua y aymara para referir a la persona, al ser humano. El runa yaqui andino no tiene una relación de oposición con la naturaleza. No se trata de un adversario que hay que vencer, la naturaleza. El abismo abierto entre el ser humano y la naturaleza no humana en Occidente, empezado en la filosofía griega, recuérdese, la filosofía griega identificada con filosofía de Platón, pero agudizado y llevado a un extremo por la bifurcación cartesiana entre res extensa y res cogitans, no existe en la filosofía andina. El runa yaqui, antes de ser, o sea, el ser humano, la persona, el runa yaqui, antes de ser un ente racional y productor, homo faber, es un ente, homo sapiens, homo faber, es un ente natural, un elemento que está relacionado por medio de un sinnúmero de nexos vitales con el conjunto de fenómenos naturales, sean estos de tipo astronómico, meteorológico, geológico, zoológico o botánico. Bueno, pero es que eso justamente es el ser humano en la concepción tanto de la dialéctica de la naturaleza como del materialismo histórico en su conjunto. El diálogo entre la filosofía andina y el pensamiento de Marx y de Engels aquí está presente en sus justos términos, pero no es reconocido ni en el momento de la crítica o del diagnóstico de lo que es el polo de la filosofía occidental
o Marx, el pensamiento de Marx, pero tampoco es reconocido cuando se establece la exploración, la exégesis de lo que sería el polo de la filosofía andina, los dos polos a comparar. En ninguno de los dos momentos se reconoce lo propio de Marx como el otro. Así como los colonizadores llegan a América y no reconocen al otro indígena, ahora tenemos que estos intérpretes de la filosofía andina no están reconociendo al otro, especialmente como Marx. El despropósito respecto de la filosofía griega es máximo, pero en algo se está refiriendo a la filosofía platónica y en algo se está refiriendo a Descartes, aunque también se lo deforma, y en algo se está refiriendo al idealismo alemán, aunque también se lo deforma, y de pronto el místico Schelling aparece como si fuera materialista. En fin, hay trastocamientos, pero el trastocamiento magno es el que se opera con Marx. El desconocimiento del otro sucede preponderantemente allí. Bien, sin embargo, es notorio cómo debería llevarse a cabo un diálogo fecundo entre el pensamiento de Marx y la filosofía andina para un enriquecimiento y puntualización recíproca. La comunicación directa con la naturaleza en el cultivo de la tierra, esto es lo que le ocurriría al Runa Yaqui, la comunicación directa con la naturaleza en el cultivo de la tierra, pero sobre todo en las múltiples formas ceremoniales de comunio con las fuerzas vitales, no permite una concepción instrumental y tecnomorfa de la misma. Recuerdo que ahora instrumental, que debería ser un concepto neutral y aludir a un contenido preciso, un contenido de relación humana con la naturaleza, quedó ya puesto como una relación inhumana, quedó adjetivado. Y aquí instrumental es lo mismo que instrumentalista. No en donde uso un instrumento, como también lo puede utilizar un indígena en los Andes, sino que aquí instrumento es lo mismo que instrumento capitalista, y es darle todo el poder al instrumento para destruir a la naturaleza y destruir al ser humano. El instrumento quedó adjetivado. Total que, diciendo instrumental por instrumentalista, añade a renglón seguido Easterman: el andino nunca interpuso instrumento alguno entre él y la naturaleza. ¿Qué es esto? Se entiende que instrumento, aquí la palabra instrumento no es instrumento, es otra cosa. Es capital, es un arma de destrucción, de explotación, de degradación. Bueno, el andino nunca interpuso instrumento alguno entre él y la naturaleza. ¿Y entonces cómo le hizo? Para sobrevivir. Su relación con esta es vital. Pues sí, y justamente la vida toma como medio a toda la naturaleza. Medio, no digamos medio, porque medio es medio de producción, y medio de producción es lo mismo que capital. No, Easterman. Pero si adjetivas cada palabra, las palabras, en lugar de tener su contenido propio, adquieren el contenido que tú les impones, como tú lo sesgas. Su relación con esta del andino es vital, ritual, casi mágica. Sí, ciertamente. La Chaquitalclia Uysú, no es tanto un instrumento, sino la prolongación del pie, chaqui en quechua, y de las manos,
O sea, nos están hablando de un instrumento de labranza, ¿verdad? Pero no se quiere decir que es instrumento, sino que en realidad es la prolongación del pie y de las manos. Y simplemente todas estas complicaciones que vuelven no solo a la filosofía andina solipsista, porque ya no puede comunicarse con otros, pero tampoco se comunica consigo misma, ya no puede ser entendida. Yo iba a decir, como indígena andino, iba a decir el instrumento que utilizo. No, yo no puedo decir instrumento porque ya quedó prohibida esa palabra occidental. No es instrumento, lo tuyo no es un medio entre tú y la naturaleza, sino es la prolongación de tu pie y de tu mano. Y la mediación, ¿qué podría significar la palabra mediación? Todo queda trastocado y queda imposible de concebirse. Y para que tenga apariencia de que se está concibiendo algo, entonces se llevan a cabo todos estos trucos del lenguaje, ¿no? Bien, hasta aquí ya concluimos la contextualización de nuestra intervención para comentar críticamente la pregunta por la técnica de Heidegger y observar esta crítica a la tecnología capitalista tan útil, pero que para medir sus límites, para medir sus ventajas, pero que ha servido para trastocar el posible diálogo entre la filosofía andina y Marx. Dejemos hasta ahí la sesión de hoy para que puedan ocurrir intervenciones y la próxima vez entramos ya de lleno al comentario a partir del párrafo 26 de la pregunta por la técnica de Martin Heidegger. Sí, por supuesto. ¿Alguien va a decir algo? No. Tú interven. Ah, muy bien. No, bueno, después de esta presentación de lo de Easterman, ¿no? Que fue muy, muy puntual. Solo quisiera añadir que, bueno, digamos como contextualización de la pregunta por la técnica, ¿no? Ya creo que implica ciertas asunciones, ¿no? del planteamiento de Heidegger, ¿no? A partir de la utilización que se le está dando, ¿no? A partir de la función ideológica que está cumpliendo, ¿no? Creo que digamos, esta presentación de Easterman respecto de la utilización que se hace de Marx o de la filosofía occidental, o digamos toda la presentación de las posiciones hermenéuticas, ¿no? Que se ponen en juego, ¿no? La filosofía andina, etc. Creo que vale para ya volver bastante cuestionable el significado, la comprensión que se está teniendo de Heidegger, ¿no? En estos y otros contextos similares, ¿no? Es decir, digamos, así como se toman estas posturas de Descartes, hace esto, Marx lo otro, y digamos, cada uno cumple una función estratégica en una argumentación, sin que se vea qué chingados están, que se vea seriamente, ¿no?
qué chingados está planteando cada uno de estos pensadores o estos pensamientos. Creo que el caso de Heidegger es tremendo, o sea, no porque se esté a favor de él, ¿no? No porque, digo, en cierto momento que se le utilice positivamente, pues esa utilización positiva sea lo que Heidegger permite o lo que Heidegger sugiere, ¿no? Es decir, lo que desde ese pensamiento de sí, ¿no? Es decir, esta postura de, digamos, esta función que cumple Heidegger, ¿no? de el crítico de esta sociedad tecnomorfa en todo esto, pues creo que es muy cuestionable también. Esto es un contexto hermenéutico pues muy ideologizado, ¿no? O sea, y me refiero a que parece entonces que Heidegger es un pensador que opone, ¿no? a la modernidad, a la técnica, la subjetividad, a la razón, digamos, a este sí mismo, ¿no? moderno, este sí mismo histórico, ¿no? Una otredad que sería el ser o la tierra o no sé qué, ¿no? que lo desbanca o lo depotencia, ¿no? Y entonces estos juegan esta oposición, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de aquí pues es muy fácil una utilización de Heidegger como ese que opone lo otro a la técnica, no sé qué, o sea, como si fuera un demonizador de la técnica, ¿no? Sí, lo que Heidegger llama un demonizador, los demonizadores de la técnica, ¿no? Bueno, de esto creo que cabe decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que los planteamientos de Heidegger, aquí, pues, la pregunta por la técnica, ¿no? que es una conferencia, ¿no? Es un trabajo de carácter divulgatorio, pero en un contexto, de persecución política, ¿no? A su persona. Él lo que hace es que hace un discurso pues que renuncia, pues Heidegger renuncia a decir lo que piensa, ¿no? O sea, digamos su propuesta, el trasfondo de las cosas, ¿no? Y se limita a dar como señas, ¿no? O sea, Heidegger hace sugerencias, da indicios, mete frases poéticas, sugiere, ahí cuando hay que resolver la cuestión, ¿no? Cuando llega al meollo de la cuestión, pues da nada más, hace guiños, ¿no? Así como digamos como si fueran estos sacerdotes, ¿no? Estos sacerdotes de Apolo, ¿no? que hacen, que no dicen, ¿no? ni ocultan, sino que hacen señas, ¿no? Hacen guiños. Bueno, entonces Heidegger tiene toda esta estrategia en estos discursos, estos discursos públicos sobre la técnica, ¿no? Y bueno, primero creo que vale la pena observar para valorar su posición y la función ideológica, la intervención política y el sentido que está teniendo, incluso con todo lo disimulado que tiene y con todo lo trunco del discurso que está presentando. Creo que vale la pena ver como digamos, o sea, se ve toda la equivocidad de su gesto, ¿no? Pero creo que vale la pena verlo en contexto con toda su propuesta, ¿no? O sea, es un ciclo de conferencias donde son 4 conferencias, donde primero hace una presentación en positivo de lo que es la naturaleza, de lo que es el ser humano, ¿no? de lo que es la relación entre la naturaleza y el ser humano, de lo que son las construcciones humanas y las técnicas humanas, ¿no? Esas cosas, das Ding. Así empieza, es un ciclo, ¿no? Das Ding. Das Ding, exacto, la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas? ¿Qué es el ser humano? Así, digamos, una visión en positivo. Luego viene la presentación de esa dinámica que desplaza o que reprime
a la causalidad de las cosas y de los seres humanos y de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es esto de Wittgenstein, ¿no? Esto es la pregunta por la técnica, ¿no? La pregunta por la técnica es la elaboración pública de esto, ¿no? El Wittgenstein. Luego viene una tercera parte, una tercera conferencia venía, que se llama el peligro, ¿no? ¿El qué? El peligro. El peligro, las que faltan. ¿No? Entonces, el peligro lo que hace es plantear, digamos, la amenaza, la ambigüedad de la técnica, ¿no? Digamos, sus posibilidades liberadoras y sus posibilidades devastadoras, digamos, ¿no? Entonces, el peligro, claro. Y luego, en tercer lugar, en cuarto lugar, lo que cierra la conferencia es lo que cierra el ciclo es la vuelta, ¿no? Que es como el intento de transformación o de trastocamiento de la situación. El giro, el viraje, ¿no? El viraje, correcto. El viraje, ¿no? Entonces, claro, cuando Heidegger hace el viraje, también en público, es sumamente esotérico, ¿no? Sumamente incomprensible, ¿no? O sea, es altamente metafórico, ¿no? Y bueno, ya se va viendo, ¿no? En la misma pregunta por la técnica, digamos, donde menos se nota es en la cosa. En la cosa muestra la posición positiva, pero la confrontación técnica es la que está llena de sugerencias, como la técnica es devastadora, ¿no? O sea, son como sugeridos, pero hay esta posibilidad, pero así, ¿no? Y con este discurso no se ve la relación entre la técnica devastadora, una posible técnica liberadora, qué es la modernidad, cómo se puede enfrentar uno a eso. Entonces nomás parece como que empieza a aparecer ahí el ser y quién sabe qué empieza a pasar, ¿no? O sea realmente la argumentación ahí es donde se trunca, ¿no? Porque Heidegger está en un contexto de persecución política, ¿no? De persecución política por la desnazificación en Alemania, ¿no? Entonces, o sea, como la postura de Heidegger es, digamos, Heidegger no dice, bueno, voy a estafar a la gente, ¿no? Sino que dice, bueno, entonces voy a hacer así como un discurso ahí ocultista, sino que se da cuenta que su posición es tan coherente, ¿no? O sea, en el sentido de que una transformación de la técnica implica una transformación del Estado, una transformación del pensamiento occidental. Esa transformación es liberadora y que la liberación como implica, digamos, una incisividad y un carácter sumamente explícito, ¿no? Que él no puede sostener políticamente, ¿no? Entonces él renuncia a esto y hace estas conferencias que tienen todo tono así, ¿no? De simulatorio. Ahora, lo que ocurrió fue que justamente esto fue lo que la ideología dominante hizo famoso, ¿no? Porque era muy conveniente, ¿no? Un discurso así, sofisticado. Sí, sofisticado, y también pues oscurantista, es decir, que no, digamos, al momento de las intervenciones, de las argumentaciones políticamente decisivas, quedara trunco, quedara en el misterio, se hiciera referencia al ser, y eso quién sabe qué es, ¿no? O sea, entonces pues era muy conveniente, ¿no? Y es una filosofía elevada, sofisticada y que no compromete, pero de un lado prestigia al filósofo y de otro lado es bien utilizable por Occidente, ¿no? Sí, correcto, claro. Correcto. Claro, de todas maneras esto no le bastó a Heidegger. Digo, esto le sirvió a Heidegger este contexto para que la persecución ya cesara, digamos. Solo estuvo 5 años así en un estado, solo estuvo 5 años, digamos, amenazado, ¿no? Bajo después fuerte presión. Se bajaron los humos. Esta época es pues el último año en el que él sufre la persecución, 1949. Y bueno, después él va a repetir esa conferencia, ¿no? Hasta 53, ¿no? Especialmente esa de la pregunta por la técnica, ¿no? Pero Heidegger, porque es lo que se le pide, ¿no? Y Heidegger se acomoda en todo eso para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir políticamente, ¿no? Entonces él, pues renuncia ya a una conferencia pública, dice que después, ya que yo me muera, se publiquen mis cosas, ¿no? Y bueno, entonces por eso hasta ahora apenas están apareciendo, pero lo que ahora se ve pues es todo el peso muerto de esa tradición que lo utilizó, ¿no?
para sus digamos, para toda la ideologización capitalista ahí que estaba en juego, ¿no? Entonces, pues, básicamente la comprensión de Heidegger es esta, ¿no? O sea, técnica moderna y su subjetividad, ¿no? Como una unidad autoafirmada, autofundada y versus, ¿no? El ser, o una otredad, o la tierra, o lo que sea que se ocurra, ¿no? Entonces, esto evidentemente es, ya incluso con lo que hay públicamente de Heidegger, es una interpretación insostenible, ¿no? Pero ciertamente existe una retórica, hay una retórica heideggeriana al respecto, pero no hay una fundamentación. Lo que tenemos en Heidegger es un ensayo, o sea, con sus sugerencias y todo esto, lo hace como un ensayo de crítica ideológica, ¿no? Eso es creo que lo que tenemos, ¿no? Es una crítica ideológica respecto a lo que... respecto a la, digamos, ideológico-material, digamos, de una situación hermenéutica, una situación de posiciones históricas, una cosa así, ¿no? Pero que Heidegger va a deconstruir, ¿no? O sea, Heidegger no va a decir contra la técnica, bueno, dice la pregunta por la técnica, o sea, él va a plantear preguntas sobre eso, va a cuestionar o va a deconstruir las posiciones en juego, ¿no? O sea, las posiciones en juego son justamente la demonización de la técnica y la adoración de la técnica, ¿no? O sea, representadas por Ernst Junger, respectivamente, y su hermano Friedrich Georg Junger, ¿no? El otro. O sea, los dos hermanos tenían las posiciones opuestas, ¿no? Una, digamos, Junger como el adorador de la técnica y Ernst Junger como adorador y el otro, Friedrich Georg Junger, como el demonizador, ¿no? De la amenaza de la técnica, ¿no? Entonces, Heidegger va a deconstruir esta situación, pero la posición positiva es la que va a crear una situación confusionista por este carácter disimulado que tiene, ¿no? Y del cual él es consciente. Entonces, bueno, estos textos que tienen este carácter tan históricamente tan extraño, ¿no? Y tan comprometido, ¿no? Tan disimulatorio, ellos mismos, pues son lo que la ideología dominante puso en primer término, ¿no? O sea, textos de carácter secundario, textos muy donde la argumentación se trunca, ¿no? Entonces, y bueno, y además una interpretación, incluso desde esos mismos textos, una interpretación tendenciosa, ¿no? Una interpretación tendenciosa de Heidegger, así como Heidegger nos sirve para esto, ¿no? Y entonces, pues, venga por acá, ¿no? Sí, la naturaleza y la otredad y la tecnociencia está muy mal. Y por otro lado, Heidegger después, pues ya, digamos, en función de X afirmación ideológica, también se puede dejar de lado, y así se ha hecho. Así lo hicieron todos los pensadores posmodernos que lo recuperaron. Así lo hace también, como se ve ahora, como se ve ahora Easterman, ahí cuando abandona Heidegger, ¿no? Pero pues aquí sí, simplemente hay un tal Heidegger y un tal, entre comillas Heidegger, entre comillas Marx, entre comillas trabajo, entre comillas naturaleza, que no hay una argumentación fundamentada. Entonces, lo único para lo que tiene sentido, creo que el texto heideggeriano es que, con todas estas limitaciones, ¿no? Es que plantea estas preguntas, ¿no? O sea, plantea preguntas a esa situación ideológica, ¿no? de confrontación de estas de posturas, ¿no? Y hace unas señas, ¿no? Unas a favor de sí de la tierra y no sé qué, y otras también en contra de eso, o sea, diciendo el hombre tiene que afirmar por una afirmación humana, no sé qué, y otras, digamos, criticando el pensamiento occidental, y otras también afirmándolo, ¿no? Como hay que rescatar Occidente, no sé qué. O sea, son señas que unas se oponen a las otras, ¿no? Digamos, aparentemente, ¿no? Pero pues, no, ahí queda porque no se entiende cuál es la elaboración conceptual orgánica del problema. Entonces, eso está true. Entonces, por ejemplo, cuando Heidegger, voy a criticar en especial esta postura de que Heidegger afirma la tierra contra la técnica. Se dijo esto, ¿no? Bueno, esto es improcedente, esto es un desvarío total. O sea, en Heidegger no se puede plantear eso, ¿no? De entrada, lo que Heidegger dice, algo así como naturaleza, como tierra, está históricamente mediado, históricamente construido, ¿no? Históricamente
está históricamente referido. Entonces, él lo que va a hacer es deconstruir esa referencia dominante a lo que es la naturaleza, y lo que muestra es que la naturaleza actualmente no es algo que se puede poner a la técnica, ¿no? De entrada, digamos inmediatamente, ¿no? Sino que de entrada, algo así como naturaleza, es decir, para su significado ideológico, es Bestand, es una otredad, ¿no? Es eso, otredad, ¿no? Algo ahí disponible, ¿no? Puede estar disponible para dominarse, o puede Bestand, ser, como fondo, dices, como sí. Bestand, como stock en inglés, ¿no? Correcto. Es un acumulado, un Bestand, algo que está allí, Correcto. algo que tenemos ahí a disposición. A disposición, correcto. Y esto es lo que luego puede traducirse como capital. O sea, si se le da, como es algo, es un stock, es un acumulado, es un trabajo acumulado, es una cosa a disposición, pues también el capital tiene esta misma función. Pero bueno, yo simplemente estaba tratando de... Excelente, sí. Bueno, el capital tendría esa función en tanto, digamos, en su función pasiva, en función del capital disponiendo de sí mismo como medios de producción, ¿no? O como lo que se ha acumulado que se dispone, ¿no? Pero el capital, al explotar, al disponer, digamos, el polo activo, ¿no? De la explotación sería el Gestell. Entonces uno es el polo pasivo y otro es el polo activo de la explotación, ¿no? Bestand y Gestell, ¿no? Gestell es... entonces, aparentemente la naturaleza es eso otro, ¿no? Ese otro puede ser disponible, ¿no? O puede ser... o puede estar ahí como algo que es mera sustracción, es algo que no está, algo que no comparece, ¿no? Digamos en un... pero dentro de esta misma situación hermenéutica de la explotación, o sea, la naturaleza como otredad tiene esta ambigüedad, ¿no? Como algo que se sustrae a la situación ideológica y a la situación, digamos, a la situación histórica de la explotación, ¿no? Entonces, algo que se sustrae o bien que está en tanto disponible, es lo mismo. Estar en tanto disponible y sustraerse de la naturaleza es lo mismo, ¿no? Como hay una enajenación de la naturaleza. Esa es la posición en positivo de lo que puede haber. Entonces, esa otredad tiene esa doble filo, ¿no? O otredad como otredad disponible, o pues en verdad lo que sea la naturaleza misma se sustrae, ¿no? Y justamente el valor de uso se sustrae se enajena en esa comparecencia como Bestand. Entonces es esta la deconstrucción, o sea, es un discurso de constructor. Entonces el momento constructivo aquí es lo que digo que luego queda trunco, pero entonces en ese momento... Es decir, así queda denunciado cómo queda polarizada la naturaleza en la situación contemporánea. Correcto. O como Bestand, algo disponible o algo que se sustrae a la explotación, pero correcto, siempre será referido en dependencia al proceso principal, que es el explotador, ¿no? Así deconstruye Heidegger, ¿no? Correcto. No es la posición de Heidegger, sino es lo que él está denunciando que está ocurriendo. Correcto. Y entonces aquí lo que ocurre es que pues la técnica, el Gestell, la explotación activa, parece como lo propio, no lo otro, ¿no? Lo propio de sí mismo, la subjetividad, digamos, la soberanía, ¿no? El poder, ¿no? Y este poder es el que dispone, ¿no? Entonces, y parece que todo esto es en una especie de humanismo, ¿no? O sea, una especie de por la humanidad, de la civilización, de la sociedad, de esta subjetividad, ¿no? Una humanización. Entonces parece que esto es humano, el explotar, ¿no? Y parece que eso es lo natural, el ser disponible para la explotación o el sustraerse. Y ese sustraerse, eso es el romanticismo para Heidegger. O sea, Heidegger muestra con todo rigor que digamos, la copertenencia de estas dos posiciones, de esta posición digamos, matematizante de la naturaleza o explotadora, ¿no? y la posición romántica, ¿no? Esto es la posición romántica de esta otredad que se sustrae, que no se domina, o que ella misma es poderosa, o que ella es la subjetividad. O sea, son las dos caras de lo mismo. Entonces, eso es lo que Heidegger sistemáticamente se dedica a demostrar. Claro, aquí, en la pregunta por aquí ya
es lo que empieza a disimular, ¿no? Esto lo hacen en los textos, sus textos monográficos y sistemáticos sobre la técnica de esa época, las Gestell, que se llama Pensamientos conductores sobre la constitución de la técnica moderna. Eso es un manuscrito, ¿no? Amplio, sistemático, donde él habla, digamos, sin todos estos dispositivos disimulatorios. Y por otro, en los Beiträge zur Philosophie y en todos los manuscritos póstumos que son de 10 años antes, ¿no? Que ha venido escribiendo, ¿no? Entonces, digamos, hay una obra sistemática de madurez de Heidegger. O sea, así se conocía la obra sistemática de juventud, que es el tiempo, pero hay una obra sistemática de madurez que apenas empezó a salir en los años 90, una vez ya que todo el discurso postmoderno, ya Heidegger estaba constituido y que Heidegger ocupaba un lugar en la tradición y en la ideología dominante, ¿no? Ya, digamos, absorbido, y se entendía lo que se quería por lo que era Heidegger, ¿no? Entonces, y utilizado. Entonces, después obviamente empezaron a salir estos manuscritos, a nadie le importaba, ¿no? Porque lo que les interesaba era ese Heidegger, por supuesto, que se podía rechazar y utilizar como se quisiera, ¿no? Nadie utilizó, o sea, ese heideggerianismo es un heideggerianismo aparente, o sea, un poco como ese marxismo ideológico soviético que en su utilización y su recuperación del capital y de la crítica de economía política son nulas. Es una caricatura de Marx eso. Igual esto es una completa caricatura de Heidegger. Entonces, el giro de Heidegger, el giro que le da la situación Heidegger en estos textos, con todas sus limitaciones, de naturaleza como otredad, técnica como propiedad, como subjetividad, es que el que domina, el que supuestamente domina, ¿no? el hombre, ¿no? Pasa a ser otredad disponible. O sea, que el hombre es utilizado por la técnica. Bueno, no sé, que esto es lo que el hombre que es digamos, el supuesto señor de la naturaleza y el supuesto señor de la técnica, él pasa a ser dominado por la técnica. No porque la técnica sea dominación, sino porque esa es la situación histórica e ideológica en la que se encuentran las cosas. Entonces, el hombre como Bestand, este es el giro del argumento de la pregunta por la técnica, ¿no? El giro, digamos, de constructor o problematizador, ¿no? El hombre es Bestand, se podría decir también, ¿no? La técnica misma, Bestand de sí misma, ¿no? Es decir, es una producción en bien de la producción misma, ¿no? Donde ya lo que sea producción, lo que sea hombre, lo que ya queda enajenado, es decir, es la dinámica de la enajenación. El hombre está disponible ahora, o es Bestand, está disponible para ser explotado. Correcto. ¿No? Y bueno, entonces cuando Heidegger, le decía el tercer momento, ¿no? Después, digamos, de esta deconstrucción del hombre como explotado, Heidegger pasa a estas señas de lo que es lo positivo de la técnica o lo transhistórico de la técnica, ¿no? Estas señas de lo que es lo transhistórico del hombre, estas señas de lo que son, pues, sí, o sea, no hay de otra que aparentar un planteamiento irracional, ¿no? Porque queda toda la argumentación trunca, ¿no? Pero creo que lo importante, ¿no? del asunto, o sea, digamos, la parte positiva, aparte de toda la ideologización que le fue conveniente a Heidegger, esta estrategia de sobrevivencia, de esta cobardía de él para enfrentarse a la modernidad, ¿no? Que él veía con toda su fuerza, digamos, un pensar desde un arraigo, desde una Heimat imposible en la modernidad, no decir sí, la técnica, los nazis, ¿no? Que cuando lo hace siempre eso termina mal, ¿no? Para él mismo, ¿no? Sino que es una Heimat, es un arraigo que está puesto en cuestión, que Heidegger tiene que, digamos, desde una postura de tradición, de ver que esto está siendo devastado y al mismo tiempo abrirse, ¿no? a querer, bueno, dar cuenta de la totalidad de Occidente, ¿no? Querer estar a la altura del problema que está viviendo, ¿no? Un proletario, un campesino, ¿no? Un campesino que es sacado del campo y es proletarizado, ¿no? O sea, digamos, de esta devastación y de esta enajenación que se está viviendo, pues dar cuenta de una totalidad, y lo hace en términos siempre experimentales y equívocos, aunque bueno, se le usa como
como el gran dogma, ¿no? Pero es un experimentador, o sea, Heidegger no es el rechazador, el crítico, el que rechaza la sociedad tecnocrática, ¿no? Y el que afirma el mundo campesino. Él se da cuenta que ese mundo está metido en la misma dinámica. Yo creo que eso es lo valioso de Heidegger, que muestra cómo son caras de lo mismo, son posiciones dentro de la misma dinámica de explotación y son funciones que se están cumpliendo, ¿no? Y la posición constructiva pues la intenta con esa revolución que cree que puede ir, que quede como otros muchos proletarios, como otras muchas gentes que tenían sentimientos revolucionarios, cree que el nazismo es el que va a revivir eso, ¿no? Por muchas razones, desde caracteriológicas, el propio Heidegger, ¿no? Hasta la falta de conciencia de clase y de malversación de la conciencia de clase, ¿no? En general, ¿no? de su persona. Y sí, por todo el gesto, por todos los gestos autoritarios que él sí tiene, ¿no? Pero lo central de su filosofía, no es eso, o sea, lo central es cuando él se pone rigurosamente a elaborar preguntas, ¿no? Entonces, decíamos en ese sentido que no es el rechazo a la técnica, sino es la pregunta por la técnica, es volver cuestionable esa situación, y que el texto tiene esa función, ¿no? de construcción ideológica, y tiene esta otra de disimulo, que pues tiene dos vertientes. Una creo que positiva, que es en la medida en que se sea consecuente con esa deconstrucción de la modernidad, ¿no? Que lo llevó esto justamente es lo que lo llevó a ver, pues es que esto es la enajenación. Y bueno, Marx vio eso, habría que hacer un diálogo con Marx. El pensamiento, dice el pensamiento filosófico dominante, Sartre y Husserl en esa época, no se han abierto un diálogo con el marxismo. ¿Por qué? Porque no experimentan. ¿Por qué? Porque no toman una posición histórica radical, no sufren el desarraigo histórico, no se enfrentan a él, no hacen preguntas en ese sentido, ¿no? Y pues entonces habría que hacer un diálogo con Marx justamente en el tema de la enajenación, y Marx es el único que experimentó esto. Entonces, ¿De qué año estás hablando? De Heidegger. No, ¿de qué año estás hablando? Esto es de 1947, ¿no? 2 años antes de la pregunta por la técnica. Y tiene este posicionamiento Heidegger, dices. En 1947 Heidegger tiene este posicionamiento respecto de Marx. Ajá, correcto. Entonces, bueno, este posicionamiento respecto de Marx, o sea, es simplemente no para mostrar la adecuación o la solución, digamos, no cayendo en este maniqueísmo, ya está del lado del bien y no sé qué, sino que muestra el carácter sumamente experimental y yo no sé, del planteamiento heideggeriano, o sea, de propuestas que tiene que ver, o sea, su nazismo y luego su arrepentimiento del nazismo, ¿no? Y luego puede intentar otras posturas autoritarias y también otras posturas muy radicales. Y de hecho él como político, o sea, como rector nazi, ¿no? Que quiso implementar políticas, sus posturas tienen una ambigüedad muy grande, ¿no? También, o sea, tiene momentos de creación de políticas educativas, etcétera, muy constructivas, o sea, muy chidas, y otras sumamente nefastas. Es decir, Heidegger es un pensador equívoco, él está en la equivocidad, es un pensador de la enajenación, ¿no? Pero lo interesante de Heidegger es que en ese contexto plantea preguntas con radicalidad y con profundidad. Entonces, pues por eso fue por lo que fue utilizado, porque él parece que Heidegger, o sea, esa es la única razón por la que Heidegger fue utilizado, porque sus planteamientos parecen tienen mucho alcance, sí, lo tienen. Él abre horizontes muy amplios de pensamiento, los abre a toda la tradición occidental, todo lo que está pasando en el mundo moderno, o sea, digamos, la amplitud de Heidegger, ¿no? Y que tiene, digamos, la seriedad o la profundidad, ¿no? de Heidegger. Entonces, pues ahí se nota, digamos, en una primera visión, y entonces se lo utiliza como se quiere, y es muy conveniente porque hace estas pinches señas místicas que no llevan a nada, ¿no? Entonces, en verdad, creo que lo importante para dialogar con Heidegger, ¿no? A diferencia de lo que se hace en este contexto de
bueno, Heidegger no sirve para criticar a la técnica, pero luego ya no, y más bien o sea, digamos, para estas, digamos, en vez de caer en este juego de utilizaciones, ¿no? que se hace ahí en esto de la filosofía andina, cabe más bien reconstruir sistemáticamente sus preguntas. O sea, ese es el poder deconstructivo de Heidegger. O sea, cuando Heidegger es riguroso, cuando Heidegger es fenomenólogo, ¿no? Hace una fenomenología de, no vamos a suponer la técnica, el sujeto, como lo dado que está mal. Vamos a plantear la pregunta por sus relaciones. ¿Qué relaciones está manteniendo con la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza en este contexto? Es una relación fenomenológica. Entonces, cuando es Heidegger hace fenomenología, eso es Heidegger, digamos, eso es por lo que vale. Si no, eso es un ideólogo estúpido cualquiera, ¿no? Que embauca gente. Es decir, sí, sería eso, sería como un profeta que habla empieza a hablar y empieza a hacer el chantaje de yo estoy hablando de Occidente, yo estoy dando cuenta de todo, y entonces sí que la gente le cae, ¿no? Un chantajista, una gente que embauca y que hace fraude, digamos, hace un fraude, una simulación filosófica. No es el caso, no es el caso. O sea, Heidegger está transido completamente de equivocidad, de asunción de posturas contradictorias, pero lo importante es la elaboración sistemática y fenomenológica de las preguntas, que tiene un poder de constructor de la ideología, ¿no? Y pues que en una situación tan crítica como la de la devastación capitalista mundial del siglo XX, pues ya solo una postura, pues así como que con alcances críticos podría tener un lugar. Entonces, pues hay algo de eso, ¿no? Esos ecos de Heidegger en su utilización, pero pues sí, ¿no? O sea, realmente es una caricatura de Heidegger lo que hay ahí, ¿no? Bueno, y ya, eso. No, pues muy, muy interesante la semblanza, efectivamente. Yo creo que en lo que yo dije, pues señalé bien cómo estaba siendo trastocado Marx, cómo quedaba trastocada la filosofía griega, incluso Descartes y un poco la filosofía idealista, y hablé de los usos de Heidegger, pero ciertamente no denuncié que el propio Heidegger está quedando trastocado. Solo señalé que primero se lo utiliza para desvirtuar a toda la filosofía occidental, incluido Marx, y luego se comienza un diálogo con él, pero que pronto se suprime. Entonces esta pieza que tú aportas es muy importante, ¿no? Acerca del propio trastocamiento que está sufriendo aquí Heidegger. Y decíamos, también la filosofía andina está sufriendo un trastocamiento por el uso que se hace de los términos. Se utiliza el término instrumento y se trastoca así a Marx y a la filosofía occidental, pero luego cuando se utilizará el término instrumento para caracterizar a la filosofía andina, el modo en que se prohíbe el uso de la palabra instrumento para comprender la relación del andino con la naturaleza, pues es evidentemente trastocante, ¿no? Todos los términos quedan trastocados y se sale adelante una especie de monólogo romanticista que pasa por ser la filosofía andina, sin serlo realmente, ¿no? Entonces vale la pena poner los justos términos de cada filosofía, la de Heidegger, la de Marx, la de Occidente en general, por así decirlo, la filosofía andina misma, y entonces llevar a cabo un diálogo fructífero. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hasta la siguiente vez, en donde entraríamos al comentario del párrafo 26 de la pregunta por la técnica.